Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6:30 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y sobre todo este día miércoles 6 de abril. Estamos a mediados de la semana esperando que todos los objetivos, las metas, los proyectos, todas las planes que ustedes pues haya colocado sobre la mesa pues estén cumpliéndose. Esta mañana vamos a hacer un análisis coyuntural. Precisamente el día de ayer la Asamblea Legislativa llevó a cabo una serie de nuevas medidas para poder combatir el tema de la delincuencia en el país. Hablamos de aspectos que tienen que ver con la prohibición y castigo o penalización, precisamente por la divulgación de mensajes alusivos a grupos delincuenciales, entre otras normativas que fueron aprobadas. Así es que este día quiero darles la más cordial bienvenida a un panel que nos acompaña como siempre todos los miércoles para poder darle lectura desde el punto de vista de cada uno de ellos, que tiene el pro y el contra a lo mejor con relación a los diferentes argumentos que se van a analizar sobre la mesa. Quiero darle la más cordial bienvenida a Betty Arana, abogada de la República y columnista de medios escritos y también panelista frecuente del programa Choque de Opiniones. Bienvenida, Betty. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Agradecerle siempre a Dios por esta oportunidad, porque sin Él no se mueve ni siquiera una hoja. También agradecerle a los seguidores y a todas esas personas que están pendientes siempre de este programa y también de mí. Pero también quiero aprovechar, Ernesto, para agradecerte a ti y a Megavisión por la oportunidad que me diste en octubre del año pasado. Y gracias a esa oportunidad se me han abierto varias puertas en otros medios y la verdad es que estoy muy agradecida con ustedes. Muchísimas gracias. Nos sentimos, la verdad, complacidos de poder siempre generar esos espacios oportunos para que las diversas formas de pensamiento puedan hacer sus expresiones con la responsabilidad y por supuesto con el mérito que sostiene la misión de un programa y de un medio de comunicación como este, que no busca en ningún momento ser opositor a ninguna medida, tampoco digamos ser crítico destructivo, sino más bien de abrir las puertas para el análisis pertinente y que la población misma pueda recoger su propia lectura. Así que también de igual forma, Betsy, bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, un saludo para la teleaudiencia del Grupo Megavisión. Si desayuna, pues buen provecho y bueno, a hacer el análisis de coyuntura. Gracias. Un gusto estar con los En efecto, panelistas. Adán Mejía también, muchísimas gracias por acompañarnos Ernesto. también. Igualmente, ¿verdad? Aquí en radio y luego acá, sí, ¿verdad? Acá. Gracias, también me uno a ese agradecimiento de la apertura en medios. Es algo muy importante y algo que siempre destaco, que Neto López y Megavisión le da la oportunidad a diferentes expresiones, no se cierra. Algunos que son muy fanáticos critican que están alineados o que son opositores y cuando uno ve los comentarios realmente hay gente sin criterio, pero eso abona a que es un medio que tiene apertura hacia la sociedad, ¿verdad? Así es que un saludo a cada uno de los salvadoreños y como siempre digo, El Salvador vale la pena y a pesar de toda la problemática debemos de tener esa expectativa y esa esperanza y contribuir y de darle esa fe a cada uno de nuestros familiares y amigos. Así es. El Salvador sí vale la pena. Así es, no buscamos estar a favor o en contra de algo o de alguien. Lo que buscamos es colocar el análisis para poder sacar nuestra propia radiografía de los temas que tratamos. Y a propósito, la Asamblea Legislativa aprobó ayer ciertas reformas, prohíbe a la divulgación, reproducción de mensajes alusivos a grupos pandilleriles, entre otros aspectos que han sido desde luego ya aprobados en la Asamblea Legislativa. Esto se da en el contexto sin duda alguna de lo que es el estado de excepción. ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen? Me imagino que tienen su propia lectura. Tenemos una cifra de capturas que ha dejado, pues desde luego hay muchas ya, creo que estamos llegando alrededor de los 7,000 personas capturadas. Aquí hay un tema de debate también que se ha generado y me gustaría dejar abierta desde luego la discusión entre ustedes para poder hacer los análisis pertinentes que seguramente ustedes tienen el A y el B de estos mismos, ¿sí?
A ver, ¿cuál es la lectura en términos? Tómense el tiempo prudencial de 2 minutos máximos para hacer sus valoraciones. Pueden interrumpirse sin atropellarse, pueden prestarse la palabra y luego retomarla. En fin, este es un análisis que vamos a tener importante en este programa. A ver. Sí, en el contexto de los 87 homicidios de hace 2 fines de semana, ¿verdad? Que se da de que el presidente solicita a la Asamblea Legislativa instaurar el régimen de excepción, donde, basado en el artículo 29 de la Constitución, limitaría el ejercicio de los derechos del artículo 6, el 7 y el 31, numeral 27. Significa que es aplicado para las pandillas, ¿verdad? Eso le permitiría al presidente en alguna manera poder detener y cómo se llama, que también el debido proceso también se amplía, ¿verdad?, a 15 días. Luego vienen las reformas de la semana pasada, que son 7 reformas al Código Penal, en el que la sanción va incluso hasta los 45 años y también incluye, o mejor dicho, le aumenta la sanción al delito ya establecido, el que habla de la pertenencia a las pandillas, ¿verdad?, que no estaba aplicándose. También en ese contexto se van capturando, quizás la meta es como capturar 20,000 quizás pandilleros en lo que es el régimen de excepción, porque vamos como 5,000 por semana, ¿verdad? Entonces vienen luego las nuevas reformas, las que hicieron ayer, donde se limita, o mejor dicho, se prohíbe el andar haciendo grafitis en las paredes, ya sea públicas o privadas, dice. Y es que bien interesante, porque cuando a una persona le llegan a manchar su pared, la persona no puede borrar esos grafitis, porque si no lo matan, ¿verdad? Entonces es bien interesante todo lo que está sucediendo, pero en ese contexto vamos a ver mucho más reformas, o sea, porque yo estaba revisando el Código Penal, e incluso el Código Procesal Penal y todas las leyes que están relativas, que van dentro del sistema penal salvadoreño, y creo de que habría que buscar otras reformas más. Ok, interesante, porque también bajo esa misma, digamos, mirada, hay sectores que ayer mismo en la Asamblea Legislativa se opusieron. Por ejemplo, en Arena, el doctor René Portillo Cuadra advirtió que las reformas promovidas y aprobadas por la Asamblea Legislativa las calificó como una clara violación a la libertad de prensa. También entiendo que APE se ha pronunciado también y ha mostrado su preocupación ante lo que ellos consideran una ley mordaz. Sí. Bien ha presentado Betty un resumen de lo que ha pasado en estas semanas. Y yo creo que hay que apuntar ciertas cosas. Primero, creo que nadie está favoreciendo la delincuencia en el país. El que lo haga es delincuente. Pero también no podemos, y yo hago un llamado, y quiero llamar una reflexión a la población salvadoreña y sobre todo a los que son simpatizantes y tienen su derecho a serlo, simpatizantes al actual gobierno. Eso siempre ha sucedido. En todo gobierno, de Arena, del Frente, siempre hubo un grupo mayoritario que fue el que lo llevó al poder, y que lamentablemente creo que los simpatizantes actuales están cometiendo el mismo error de los pasados. ¿A qué me refiero? A que avalan los errores. Y la reflexión que quiero llamar es lo siguiente. ¿Usted cree que nuestro presidente de la República es perfecto, es ángel, es divino? Claro que no, es igual que nosotros. Y como seres humanos cometemos errores. Entonces todos estamos expuestos a cometer errores, y ahí es donde está el problema. Que cuando uno empieza a señalar los errores en los procedimientos, entonces ya lo tildan de opositor, y en este tema tan delicado que ya uno está a favor de la delincuencia. Y ahí yo creo que desde los primeros decretos de la Asamblea Legislativa está cometiendo un error. Es cierto, se aprobó y se afecta el artículo 6 que nos permite la libertad de expresión, pero tampoco esto debe de ser para poder tener una puerta ancha y se pisoteen muchos derechos que están establecidos. Por ejemplo, el derecho que lo vamos a tocar más adelante, imagino el derecho que se está violentando a los reos. Hay gente que de seguro voy a caer mal por lo que voy a decir. Ellos siguen siendo humanos. Y hay una infinidad de reglamentos que tienen amparos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una serie de documentos que internacionalmente El Salvador está inscrito, y uno de ellos, de esos derechos, es la alimentación del reo, porque sigue siendo humano. Entonces yo creo que
uno de los graves errores que está cometiendo el actual gobierno es que no respeta los procedimientos legales. O sea, y vuelvo a aclarar, no es que uno esté a favor de la delincuencia, está a favor de la justicia y que los procedimientos se respeten. Porque yo siempre lo he dicho, uno de los problemas que tenemos en el aspecto de violencia en el país es sed de venganza y no de justicia. Y es ahí donde yo creo que este gobierno ha caído en ese error de traer una sed de venganza y está generando un estigma que está sufriendo el salvadoreño y el joven sobre todo ha sufrido de décadas, porque esto no es un problema, de la violencia no es un problema de este gobierno. Es un problema que gracias a Dios hoy se le está dando la atención, que yo esperaba una reacción como esta con las famosas fosas clandestinas, porque estamos hablando de cantidades similares de personas que se les quitó el derecho a la vida. Pero qué bueno que hoy se dio. Cuando yo hace 2 semanas escuché esto, pensaba que íbamos a entrar a un régimen de excepción más duro, pero se focalizó, y yo fui crítico en decir, el problema es que entonces le está dando la oportunidad de movilizarse, porque en mi percepción era hacer un combate directo, que veo que va en eso, pero va en un proceso muy lento, y necesitamos combatir la delincuencia, pero no generar también violaciones a principios y derechos muy fundamentales que la juventud en nuestro país los está padeciendo. Tengo acá una estadística al 5 de abril del total de capturas y casi están llegando ya a las 7,000, ¿verdad? Según la fuente misma de la Policía Nacional Civil. Mira, Ernesto, yo insisto, desde que iniciaron las medidas de excepción, el problema es que cuando tú vas a restringir derechos constitucionales, debes de ser claro del por qué, cómo y cuándo. ¿Por qué está saltando la APES y las diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel internacional? Bueno, porque la medida dice que aquel que reprodujera cualquier tipo de información que vaya a vincular al tema de pandillas. Ahorita estamos en vivo. ¿Qué tal si ahorita en el chat de periodistas te avisan que hay un kinder tomado por pandillas? O que hay un grupo de gente que está siendo desplazada por pandillas. O que hay una fosa clandestina. ¿Lo publicas o no? Se arriesga en medio a 10, 15 años. No es así de sencillo de decir, no, es que no es para todo el mundo. A ver, la suspensión de las garantías constitucionales es para todo el territorio nacional y para todo el que esté adentro, nacional o no. No es cierto que solo sea para pandilleros. Por eso precisamente no debe de ser discrecional a la persona que te la va a aplicar. ¿Qué casos concretos tenemos? Bueno, ¿quién considera que sos sospechoso de ser pandillero o que tenés cara de delincuente? El cuerpo uniformado que tenés enfrente. Él es el que decide y no hay uniformidad en los criterios. ¿Qué es el problema que te genera? Bueno, te genera arrestos como el de Rosel Vida Rivas, que es una dirigente territorial que pertenece a la iglesia luterana. Que ella lo que estaba haciendo era documentar los arrestos de jóvenes en su comunidad. Y el señor agente de turno de mando dijo, bueno, me la llevo y se la ha llevado por obstrucción, por resistencia al arresto, y está detenida esa señora perdiendo sus garantías. Porque ella pidió, bueno, yo no soy pandillera, y se supone que esto se va a practicar a los pandilleros. ¿Por qué no tengo yo una orden administrativa para detenerme? No, porque no hay, están suspendidas las garantías. Entonces no es tan cierto que te vendan que solo es para pandilleros. No, es bien complicado. Porque también tenés el video que ha recorrido las redes sociales donde está una joven que está siendo sometida por la policía frente a su hija, una niña pequeña, y la mamá está filmando. Y a esa señora no se la lleva detenido el cuerpo uniformado. ¿Qué significa eso? Que no hay un criterio unificado. Bueno, que depende del arbitrio del que esté enfrente, de si comió ese día, si anda contento, si no anda contento, de su temperamento. Y eso es grave porque estás hablando Hay un comunicado que emitió la Procuraduría de Derechos Humanos, y por cierto lo conversé con él esta semana, en dos sentidos. Decía de que para poder controlar la situación como se planteaba desde ese fin de semana oscuro, negro, como se le llamó, que era necesario tomar medidas extraordinarias, ¿verdad? El régimen de excepción. Ahí está, por cierto, las declaraciones. Por un lado, desde el punto de vista que respalda el estado de excepción, pero también solicitaba que hubiese
una claridad en el procedimiento a actuar por parte de las autoridades para evitar, decía él, en su momento algunas violaciones que podrían generarse, que son las que creo que ustedes están. La APES tiene todo el derecho de poner el grito en el cielo, y las organizaciones de derechos humanos, porque es un ejemplo tan sencillo. A ver, que nos expliquen los diputados si el alcance de la reforma implica que, por ejemplo, hoy ya no se puede informar cuando hay desplazamiento forzado interno por amenazas de pandillas. Ese es un buen no ejemplo, puedes informar, por ejemplo, de una nueva fosa clandestina. Si estando nosotros aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que se han tomado un kinder que se haya pasado aquí, ¿se puede informar o no? ¿Hasta dónde llega el alcance? Yo creo que no se puede solo aplaudir, y parte del ejercicio de ciudadanía, de ser ciudadanos responsables, es cuestionar el poder. Interesante. El alcance es el que no ha quedado muy claro, ¿verdad? Sin embargo, considero que es muy necesaria esa reforma. Habría que ver los protocolos que se van a establecer para su aplicación, ¿verdad? Quizás es necesario que siempre se trabaje en un procedimiento, ¿verdad?, que quede ahí escrito para evitar esos atropellos de los que menciona Becerrillo. Ahora, los efectos colaterales es todo esto lo que estamos viendo. El procurador, yo lo veía el lunes acá y decía que son menos de 100 denuncias, ¿verdad?, las que han llegado a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero es que también el procurador de los Derechos Humanos como que le ha faltado más diligencia en este aspecto, porque resucitó hasta el día lunes, ¿verdad? Y pasó una semana del que no lo vimos como más activo en esto. Entonces, entiendo que son menos de 100, quizás hayan más, pero como también si no ven al procurador, entonces la gente dice, bueno, ¿y aquí a dónde vamos a tocar puertas, verdad? Entonces, es lógico que los efectos colaterales existan, que se den. El llamado quizás es a la población a hacer alguna denuncia cuando se sientan atropellados. Lo otro es que ahorita apenas estamos iniciando el régimen de excepción, llevamos una semana, son 30 días donde hay un régimen de disponibilidad, me parece, tanto de la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada. ¿Qué va a pasar con estas personas? Va a llegar a un grado de estrés, y el estrés, ustedes saben que ese permite que nos desahoguemos con lo que sea. Exacto. Entonces, ojo ahí, ojo también para el gobierno. Yo aplaudo la medida del régimen de excepción, pero también hay que tener en cuenta la salud mental de todos esos agentes captores y de la Fuerza Armada que van a andar ahí, porque no es fácil. Es más, veo incluso a un presidente que no duerme. No es fácil el estrés que se está pasando por este momento, sobre todo para estas personas que están encargadas de hacer cumplir la ley tal y como lo ha pedido nuestro presidente. Lo otro que este régimen, perdón, Adán, este tipo de régimen no es sostenible. Ya se ha demostrado que 24/7, 365 días del año no puedes tener tomado una colonia. Por eso pero va a 30 días, ¿verdad? Pero eso es 30 días, ¿no? Puede ampliarse, a ver, recordemos que nosotros pasamos 12 años de la guerra civil con régimen de excepción. Todos los meses se renovaba. O sea, eso no es una... Y además yo he escuchado un par de analistas que son afines a la actual administración que hablan de que por lo menos hasta diciembre debería de mantenerse. Y hay otro detalle, Ernesto, que dicen que son 70,000 pandilleros, pero para mí no son 70,000, son más de 100,000 los que andan por ahí. Si le agregamos a la familia y todo, estamos hablando de un buen porcentaje de gente metida en esto. Esta gente va a reforzar su actuar delictivo, porque no se van a quedar de brazos cruzados. Esta es una guerra que acaba de iniciar. Entonces, la posibilidad de ampliar el régimen de excepción, yo creo de que va, pero la posibilidad de que también las pandillas se refuercen y mejoren su actuar delictivo y combatan también puede suceder. Pero es que vaya, bueno, ahí es donde quisiera llamarlos un poco a tener cuidado con el tema de la apología, ¿verdad? O sea, no se la apología un poco. Yo creo porque está sentenciada ahorita. Yo creo que es importante en el análisis de ver un poco, de medir los alcances. Yo creo que hay que también ser bastante inteligentes en esto, Ernesto. Recordemos que la delincuencia, llámese como ustedes le quieran llamar, pandillas, de la que sea, crimen organizado, es una consecuencia de la corrupción, del abandono institucional, de esas escuelas caídas, del abandono de la familia, que viene de décadas, ¿verdad? Si usted va al penalito va a encontrar un montón de señoras con mantillita que ahí tienen sus esposos y han criado juntos a sus hijos. No es tanto eso, es el abandono institucional.
las unidades de salud sin medicinas, las escuelas cayéndose, una maestra para 3 grados, usted no tiene oportunidad laboral, usted no tiene oportunidad para cumplir sus sueños, para vivir dignamente en su territorio. Eso es lo que genera la delincuencia. Es interesante ese análisis sociológico. La raíz del problema. Todo esto, los 30 años pasados, tal vez no estuviéramos sufriendo las consecuencias. Sí, pero en algún momento hay que reaccionar por una cosa bien sencilla. Ahora, hay que verlo. Todo el mundo quiere soluciones de la pastillita mágica y de la noche a la que Bessie colocó el elemento sociológico, que es el origen del cual se parte, que si no logras corregir esa situación, el problema lo vas a tener. Ahora, hay que ver la raíz de este asunto. Viene, el problema, este problema delincuencial viene, y lo advirtió la UCA desde los años 90, al inicio del 90. Al inicio del 90. 93 yo ya estaba en el colegio y ya tenía compañeros pandilleros. ¿Verdad? Ya estaba en bachillerato. Yo creo que estamos apuntando que hay que descubrir y atender la raíz, y no solo el resultado, el fruto, ¿verdad? Sino que la raíz, porque esto es como voy a utilizar un término bíblico, es un árbol que está dando malos frutos. Entonces hay que ver cómo atender y erradicar. ¿Somos los únicos en el país, en el mundo, que ha padecido esto? No. Son duras. Esto se extrajo de Estados Unidos. Adán, y aquí hay un problema de migración que ha ocasionado esto. Exacto, ya vamos a hablar de la migración. Apuntar esto es la transculturización de la cual caímos en los años 90. ¿Por qué no aprendemos de 2 naciones que tuvieron problemas muy diferentes, pero en violencia, que hay que verlo? Y 2 ciudades específicamente. Nueva York, que tuvo un gran alto problema de pandillas y que lo erradicó. Y Cali, Colombia, que tuvo un alto problema de violencia y lo erradicó. Entonces, ¿por qué no estudiar? Pero voy a comentar algo así rápidamente. Cuando inició la nueva Policía Nacional Civil, tuvieron el asesoramiento brasileño para poder orientar al policía cómo combatir la violencia. Pero hablando con 2 de los principales que estaban de parte de Brasil, me dijeron, El Salvador en el tema de seguridad no quiere escuchar otras voces. Y se retiraron, porque encontraron que todo el esfuerzo que estaban haciendo para querer educar en cuanto a esto, a cómo combatir la violencia. Eso fue en administraciones anteriores. Claro. Aquí hay una pregunta. Entonces, hay un problema que no se ha querido tocar. Una pregunta bien coloquial de un televidente. Ernesto, es interesante lo que están hablando tus panelistas. Sin embargo, ellos están olvidándose que para detener esa matancinga de personas inocentes el fin de semana era necesario levantar un Estado para poner quietos a lo que verdaderamente Nadie ahora le no está tenemos. Diciendo lo contrario. Es interesante también. Yo simplemente te apunto. Cuando a ti te duele el apéndice y te dan una pastilla, se te quita el dolor. Pero si es apendicitis, por más pastillas que te tomes, te va a estallar. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? De nada sirve que vos te lleves los 300 hipotes de cierta comunidad X aquí en el país y los metas presos. Si las condiciones del entorno de exclusión siguen siendo las mismas, eso va a seguir siendo caldo de cultivo para más pandilleros. Pero eso ya sería en la parte preventiva, porque estamos en la parte de la represión. Los planes deben de ser integrales, no puedes ir penqueando si no vas dando salida. Pero es que ahorita hay un libro bien sencillo que se llama Sun Tzu, vea, que el arte de la guerra. No acorrales a tu enemigo sin haberle dado una salida. Que se perdieron 87 vidas el fin de semana, entonces había que actuar. Si no le das una salida, el otro asunto también es que el otro asunto es también que cada persona que pertenece a estos grupos, porque ahora tenemos que decirlo de otra manera, ¿verdad? A estos grupos o estructuras criminales, estas personas ya mataron, aunque sea un niño de 12, aunque sea un niño de 13, ya mataron. Entonces, ¿dónde están los derechos de las víctimas, de aquel ciudadano honesto? Porque esos 87 homicidios que sucedieron ese fin de semana, la mayoría eran personas inocentes, eran personas civiles. Alguien les ordenó a estos grupos delincuenciales a que salieran a matar a diestra y siniestra. Pero la solución entonces, no es los que el derechos Estado humanos, se vuelva cuando una persona decide, matar a otra, automáticamente renuncia a sus derechos humanos. Entonces, ¿por quién debemos de velar? Abogada Betty, ¿qué ser humano renuncia a sus derechos humanos? Claro, si vos decidís matar, si decidís matar, estás renunciando a tus derechos humanos. No, esa es la teoría de los derechos. Esa es
una el derecho de la vida posición de la otra persona, yo le también quiero decir que si usted es estudiante de derecho, no, quiero es que no usted tiene nada sepa que ver, eso no está en la teoría. A ver, ordenemos un poquito, ordenemos un poquito el debate, ¿sí? Porque es un elemento importante. Hay apreciaciones interpretativas de cada quien y hay facultades legales que ahí están, que hay que analizar. Que lo ven estudiantes de derecho y creo que es importante por el respeto, por lo menos yo a mi facultad de derecho, que es orgullosamente UCA, a mí jamás se me ha enseñado que los derechos humanos uno los renuncia. Los derechos humanos son irrenunciables y ese es un principio básico. Sí, Betty, yo le quería hacer la pregunta. ¿Tiene derechos el reo o no? Según la ley tiene derechos. Ok, pero de ahí partamos de ese punto. Pero es que no, o sea, desde el instante que una persona decide restringir la ley, porque ha restringido la ley y ha arrebatado no solo una vida, sino que muchos de esos criminales han arrebatado un montón de vidas. Necesitan el peso de la justicia. Entonces, ¿por qué los debemos de tratar con algodones? Ese es mi punto. ¿Por qué los debemos de tratar con algodones? Ahí está lo que ¿Acaso no pesan más los derechos humanos del inocente, el salvadoreño, que sale a trabajar por $3 al día que ni le alcanzan? Y estos que solo andan haciendo y deshaciendo, haciéndole daño a la gente, tenemos que tratarlos con gran misericordia. No, es que no se trata de tratar con algodones y no meterle preso. Y aunque se enojen, pero ahí no lo comparto y me preso. A ver, hay otra pregunta acá que quiero colocarla sobre la mesa. ¿De qué forma se pudiese haber detenido todo ese problema que pasó el fin de semana? Pregunta un televidente desde Washington, por ejemplo. Sí. El plan control territorial debería de haber estado desplegado como se debe en los territorios. No es que esto evidenció que no funcionó, que fue nada más un discurso muy bonito que nos ilusionó a todos, es que lo que pasa pero es que no tuvo una efecto a veces actuamos real. Y después nos acomodamos, nos tranquilizamos cuando sentimos que ya está controlado y lo que debió haber pasado es que siempre se tuvo que haber estado alerta, porque en esos grupos no se debe de confiar. Como yo lo dije, ellos van muchos pasos adelante que la misma policía. No quieren comprender que la policía no puede estar 24/7, 35 días por eso es que se necesitan de más elementos, de más recursos. Por eso es necesario cambiar. Son como 35,000 policías. La cantidad de jóvenes en este es interesante la parte interpretativa de origen sociológico que le está dando, pero la otra pregunta, aquí recogiendo un poco el insumo, porque trato la manera de que los televidentes participen y recoger, es que dicen que si tiempo lo hay, es decir, el problema está ahí, pero hay que darle una solución coercitiva y también un tratamiento de lo que dice preventiva, ¿verdad? Que eso debería haber sido desde hace un tiempo. Voy a poner así sencillo para que la gente básica entienda. De nada sirve que usted haga limpieza en su casa si su vecino tiene la pila llena de mosquitos. Zancudos. Pero el tratamiento preventivo es más largo. El tratamiento preventivo es más largo. Pues sí, pero hay que hacerlo. Entiendo que existe el cubo y algunos proyectos. Y hay que ver qué efecto ha tenido, porque aquí se ha hablado desde hace años, ha venido decreto tras decreto, las diferentes asambleas legislativas. Por ejemplo, hay un decreto ahí que era para prevención, que era un decálogo de principios y valores, que tenía que haberse enseñado, primero tenía que haber estado en todas las escuelas, en todas las aulas, y tenía que haberse enseñado. Fue el primer decreto para poder evitar que este fenómeno creciera, este monstruo que tenemos ahora. Este gigante que yo creo que lo podemos vencer si nosotros ponemos cuando hay voluntad política, todo se puede hacer. Ahí está el punto. Y es de todos, no solo es del gobierno. ¿Y a dónde se ve la voluntad política? En los fondos, en el presupuesto. ¿Están esos fondos en el presupuesto para combatir a largo plazo o solo está para remediar? Entiendo que el plan control territorial abarca eso, la parte preventiva. Allí mismo están lo de los cubos, lo del programa Nacer con Cariño. El reto que tiene el gobierno actual es que deje la retórica y vayamos a la práctica, porque mi pregunta es, y a mí me preocupa que se vaya extendiendo este régimen, y de seguro yo dije, va a suceder porque en 30 días no se va a quitar de raíz este grave problema. Y peligroso. Entonces, porque el régimen extraordinario no puede volverse ordinario. Ahora, hay que ver también y hay que analizar, por eso yo decía, no son perfectos, no es que uno esté señalando porque los odie. No, eso sería ilógico. ¿Cómo voy a ver yo a un presidente que nunca ha hablado? Es que no está señalando a funcionarios, es que es el Estado. Pero la gente sí entiende la diferencia entre un Estado y el gobierno. Bueno, pero algo se tenía que hacer, pero porque el gobierno no se podía quedar también creadas para que ya no podamos tener libertad de ante opinar. El montón de homicidios no se podía yo quiero señalar ni esperar a que sucedieran más para no actuar. O sea, yo creo que no podía hacer más que hacer uso de ese régimen de excepción. Es que nadie ha dicho lo contrario. Sí. Aquí hay una
la aplicación. Voy a hacer una pausa. Sí. Saludos a nuestro buen amigo Paul Steiner, siempre escribe y les saluda a ustedes. Gracias. Buenos días, Ernesto. Un saludo. ¿Cómo lo extraño? Díganle en estos paneles, ¿sí? para quitarle la palabra. Un saludo a tus invitados. La coyuntura de estos grupos ha trascendido y ha evolucionado bastante desde la época de las administraciones anteriores, Saca y Funes, dice. Así es. Donde sus riendas ya no están en las manos de estos grupos, digamos, de ranflas, dice acá. Ahora están en otros niveles donde hay crimen organizado, narcoactividad. Este régimen de excepción está recortándole su alcance, pero su eliminación será posible solo si se llega a los intelectuales, pero nadie habla de eso. Pues sí. 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto. Interesante, gracias a todos nuestros buenos amigos que están muy activos participando de este análisis que estamos haciendo en el contexto de estas reformas que también el día de ayer fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y que de alguna manera ya comenzaron a tener reacciones como las que estamos viendo esta mañana acá con nuestros panelistas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. También desde Nueva York nos escribe un televidente. Acá en Nueva York, Ernesto, la experiencia fue muy, dice acá, grosera, dura, desde el punto de vista también de que estos grupos cometían atrocidades. Sin embargo, hubo una apuesta estratégica que no fue de la noche a la mañana, pero que en El Salvador, a diferencia, es que tenés que resolver primero la parte coercitiva y luego a la par llevar la parte preventiva. Y lo que sucedió, dice acá, el fin de semana es justo lo que cualquiera podría haber hecho, detener esa matanza que se generaba de personas que hasta inocentes resultaron. Pero yo no sé quién en el panel ha dicho de que esté en contra de la medida de excepción. Nadie lo ha dicho. Lo que estamos diciendo, que por lo menos en mi caso, que es insuficiente. Termino de leer el mensaje que hace el televidente. Y al final lo que se ha hecho es lo más correcto, dice, porque de no haber sido así, seguiría con el problema más serio y no se controlaría. Además, dice, las capturas, que creo que va en consonancia de lo que hablábamos extra cámara, de las capturas de 7,000 personas, imagínate tú, ya son 7,000, él dice 7,000, pero pongamos que sean 6,000. 6,894. Son 7,000 delincuentes supuestos de que ya no están en las calles. Entonces, ahí hay elementos importantes para analizarlos desde ese punto de vista. Se percibe la tranquilidad, Ernesto, se percibe la tranquilidad. Porque ¿tú percibes eso? Yo el lunes a las 3 y 4 de la mañana en la parada de buses, trabajé mucho tiempo aquí en San Salvador y nunca había una patrulla. El lunes a las 4 de la mañana ahí estaba la patrulla en la parada de buses, igual ahora. Entonces, el caminar por las calles también se percibe la tranquilidad. Ahí en Quesaltepeque siempre estaban unos 3 tipos tatuados. Cuando uno pasaba ahí por las ventas, ahora ya no están. Entonces, sí, en alguna manera ha beneficiado esto, porque se percibe cierta tranquilidad. Yo creo y tal vez quizás ha como disminuido la comunicación de los penales hacia afuera para las órdenes. Entonces, es de ver lo positivo. Al final siempre van a haber efectos colaterales, eso es lo más natural. Ahora, conforme el tiempo tendría que irse mejorando quizás la forma de aplicar, sobre todo investigar a las personas que supuestamente estarían involucradas, ¿verdad? En el tema de la intelectualidad, como decía. Yo creo que las comunidades en las zonas que tienen abandono institucional, como Soyapango, Ciudad Delgado, donde ni siquiera entra el delivery, son las que nos deberían de decir si ya le llevan la pizza a la puerta de la casa, si ya le llevan el pollo a la puerta de la casa, porque eso sí genera percepción de seguridad, de que ya no te dicen, mire, salga 3 cuadras arriba y le voy a entregar su producto, sino que ya entre. Mira, y no solo entre, que también pueda salir. El problema es complejo, sí, no es bastante así nomás. Complejo. O sea, esa complejidad, pero es que el problema todo es ese tejido, que es complejo cuando ¿sí? vos querés, cuando no querés aceptar de que en realidad es el entorno el que te genera por el caldo supuesto. de Yo creo que nadie dice que no va a ser de un solo, o sea, va a ser un proceso. Hay que ver 2 una puntos. semana. Yo creo que hay que ver 2 cosas en esto. Hay otras 2 que quiero mencionar después. Primero, que va a dar una ayuda y este gobierno sabe manejar la temática mediática hacia la gente. Es una realidad. Muy bueno. Es muy bueno. Pero hay que verlo también con aquellos jóvenes. Voy a poner un caso, me reservo el nombre, que
Le tocó crecer, vivir en una de las zonas que ahorita está restringida, ¿verdad? Y él tiene su propio trabajo y no lo dejan salir porque no tiene una carta del contratista, del empleador, cuando él mismo tiene su propio trabajo. Entonces, él no tiene libertad, tanto sus hermanos y nadie en su casa. Entonces, ¿qué es lo que la comunidad cristiana, qué es lo que hace cuando, en estos casos, porque no es el único, hay otros, que ellos están llevándole las necesidades básicas a la puerta de la entrada de la calle, no de la casa? Eso, veámoslo en salud mental, en los niños no está generando nada bueno. Ahora, cualquiera puede decir, pero es consecuencia y verlo, pero también... Y naturalizar ese tipo de consecuencias graves. A lo otro que yo quiero apuntar... Aún así creo que es peor ver muertos por la calle. Sí, ¿no? lo otro que hay que apuntar es el estigma que se está dando. Porque es cierto, el marero no es una persona individual, tiene familia, pero no podemos generalizar que la mamá y los hermanos o los hijos sean pandilleros por el simple hecho. Hace un par de años en una comunidad en San Martín, un hermano estaba atendiendo a unos niños y todos estos niños vienen de hogares donde hay pandilleros. La petición de oración común de ellos es que no llegue la policía. Y lo dicen con temor. O sea, el estigma y la relación que hay de autoridad no es de respeto, sino de miedo. Y eso hay que entenderlo muy bien, porque hay gente que confunde esto. Hasta cuando lee la Biblia que hay que tener temor a Dios, creen que se trata de miedo. No, es de honra, de respeto. El problema de esto es que los efectos que se están dando se están apresurando como en muchas cosas. Voy a apuntar algo. Ya vieron la necesidad de que necesitan penales. Se cerraron 3 penales, si no estoy mal. Sí, ¿verdad? Pero estaban al interior de No, ciudades. claro, no, hay que verlo, hay que ver la razón de ese ser. tema es bien interesante que ha tocado Bessie. Sí. ¿Estaban dónde? Al interior de las ciudades. O sea, Pero es que hay que ver también nuestra estructura. Aquí nos metemos a otro problema que afecta a la ciudad. mala planificación de las ciudades. O sea, todo eso hay que verlo. Ahora, yo lo que quiero... Ahora hay un elemento acá que se está un poco soslayando en esta discusión y aquí no se escribe, ¿verdad? ¿Dónde está el principio de inocencia de muchos de los que estaban hablando? Sí, es que eso es lo otro que yo quería hablar. Porque es cierto que se habla de una cifra casi de 7,000 y se está dando el estigma de que todos son pandilleros. Y no es así. En Oriente hay el caso de un joven que juega en una 3ª división del fútbol, que fue apresado, ¿verdad?, como pandillero, porque estaba compartiendo con sus amigos, ¿verdad?, en un cantón donde no pensaban que los iban a señalar como y malos. tras de una errada te vas también, ahí fue, te vas. y es que ahí está el procedimiento del que hablaba el procurador. El procurador debe de tomar cartas en el asunto, porque el procurador que tenemos, insisto, es bastante dormido. Y entonces la gente no confía en una institución dormida. Si la gente supiera que tienen un procurador de la defensa de los derechos humanos, yo creo que acudieran cuando se le ven vulnerados sus derechos. Pero es bueno, que, pero eso hay que verlo. Eso hay que apuntarlo. Yo insisto, cuando le vas a suspender los derechos constitucionales a la población, tenés que decirle por qué, cómo y cuándo con claridad. No puede quedar a criterio del que llega uniformado enfrente tuyo y dice, si no sos te pareces y yo te llevo. Bueno, yo ando en bus, ando caminando en la calle tranquilamente, yo no siento miedo, y con la gente que me relaciono tampoco lo sienten. Se ha entendido que el régimen de excepción es para la gente que anda cometiendo hechos delictivos. Entonces no se hubieran llevado. Lo que pasa es que también yo haría el llamado a la prudencia también. A la prudencia. Lo que el caso que mencionaba aquí del muchacho del que sale a trabajar. Sí. Eso es cierto, pero también el empleador tendría que darle sus pero si él tiene su propio negocio. También, no sé, habría una manera de... que son los vacíos de ley. Correcto. Porque o de pronto se te olvidó el DUI, qué sé yo, alguien me preguntaba también. Y en mi caso, que tengo el DUI vencido, me decía, y no tengo dinero para ir a renovar mi DUI, y me decía, ¿me pueden llevar? Me decía, y te pueden golpear y va a ser un daño colateral natural. No le dije eso porque yo no soy la persona que la va a ir a detener, entonces no tengo la seguridad de que eso va a pasar, ¿verdad?
Hay muchos jóvenes que no andan su DUI porque por ejemplo, trabajan en zonas. A veces se te olvida. No es que te olvide, trabajas en zonas donde la pandilla es contraria a donde vos vivís y si te ven el DUI por la dirección. Por la dirección. O sea, no es así tan fácil. Pero esas cosas son las que se intentan cambiar con el régimen de excepción, incluso con lo de los grafitis. Los grafitis sirven para detener, para limitar los espacios de una organización distinta a la otra. Pero no hay que olvidar que la ley, cuando va a restringir derechos, debe de ser clara del por qué, cómo y cuándo. Dejarlo al arbitrio de un uniformado que está mal dormido, mal comido, que se encachimbó con alguien en la mañana y te vio cara de pandillero y vos de arriba te mandas todo y te vas a papear, por favor, eso no es natural, no Seamos es bueno. prudentes y andemos nuestros documentos. Pero es que yo creo que aquí sí el presidente cometió un grave error al dar esa autorización. Su naturaleza así es y la respetamos a través de redes sociales, ¿verdad? A todo sospechoso. Eso es bien grave. Decretos que han dicho la apologética, ¿verdad? Es muy grave. Acuérdense ustedes que son expertos en leyes. No, no, conocedores, pero ustedes saben que hay un principio, hay un principio en la ley que es que viene la hermenéutica, saber interpretar una frase que me puede servir para beneficiar o para atacar. Sí, pero veamos. Era un momento álgido de muerte que para todos nos quedamos. Pero es que el procedimiento, si esta asamblea puede llamar para decretar, ¿por qué no se reúnen para crear? Porque todos los decretos, y en eso todas las asambleas, no solo esta, la actual, a mí no me gusta la nueva porque sigue siendo la misma constitución, el mismo edificio, es la actual legislatura. Sí, la actual legislatura no tiene nada nueva, ¿verdad? Nuevos exponentes sí, pero eso no quiere decir que quita la Constitución los demás. Pero cerrando ese paréntesis, quiero decir, si tienen el tiempo ¿por qué no hacen y no cambian? Que solo hemos venido, hacen un decreto, pero no establecen el procedimiento. Y una ley regulará. Y ahí queda el gran vacío. Y ahí duerme años y años decretos que nadie sabe el procedimiento, nadie tiene el reglamento interno, nadie sabe cómo se va a dar. Entonces, yo creo, aquí es donde una vez vuelvo a decir, necesitan ir a los expertos y no verlo políticamente. Pero quizás más los a los asesores no deben de ser políticos. A los territorios, porque fíjate que un experto que no conoce el territorio no sirve de nada. Exacto. Por ejemplo, hoy tenemos una comunidad internacional que está condenando, pero yo no he visto a ninguno de esos que se vayan a meter a Soyapango, por ejemplo. Pero a la prisa allá en el Congo. Se sacó. Entonces Dijeron que no éramos patio trasero de nadie. Es bien bonito. No, o sea, eso no tiene nada Queremos que ver. el dinero de los extranjeros, pero no la injerencia de ellos. Cuando no lo vivís en carne propia. O sea, el miedo que se ha vivido todo este tiempo, que dejaron acrecentar los gobiernos anteriores, porque les valió, o sea, aquí mucha gente se ha beneficiado de la violencia, porque ese es otro aspecto. ¿Qué es el elemento que planteaba Paul? ¿Verdad? Habría que ver los alcances, quién está detrás. Porque esto ya no es un problema así nomás. Habría que ver a quién le conviene que el plan control territorial fracase, a quién le conviene que el presidente Nayib Bukele se vea mal en la aplicación de estas políticas. ¿A quién le conviene que estemos discutiendo de pandillas y no de los grandes carteles del narcotráfico que están lavando dinero en este país? Y lo otro bien interesante, que la misma gente que estuvo ahí diciendo por ahí por diciembre y enero de que los desaparecidos, que yo también fui una de las que estuvo pidiendo que se aclararan el tema de los desaparecidos, es la misma gente que está defendiendo ahora a los pandilleros que han matado y que han desaparecido a esa gente. Yo veo también una gran hipocresía. Si es que se está defendiendo a los pandilleros o los derechos. Yo veo una gran hipocresía a veces de la oposición política del país y una gran hipocresía de la comunidad internacional. ¿Por qué no mejor no nos ayudan y nos mandan gente, como tú decías, gente con diferentes tácticas, conocimientos mejores, qué sé yo, para poderlos aplicar aquí y mejorar nuestras políticas públicas? Porque hasta la fecha, todas las políticas públicas que han implementado desde el 93 no han funcionado, si no, no tuviéramos el monstruo que tenemos ahorita y con el que estamos luchando. Yo quiero recordarles, no sé, Ernesto, si aquí en el panel ustedes vieron el documental de Cristian Poveda. El documental de Cristian Poveda lo que te recoge es el esfuerzo del trabajo de esa mano súper dura, donde aparece Rodrigo Ávila, ¿verdad? Y hablando con ese montón de pandilleros chulones sentados en el suelo, las mismas imágenes, no han cambiado nada. El listado, ve, aquí están todos los pandilleros de la zona aquí de Soyapango, identifíquelos, fíchelos y tráigalos.
estén o no estén cometiendo delitos. Así se dice en el documental y así son como los están llegando a traer ahora. ¿Y qué es lo que demuestra el documental? Que los casos se caen en los tribunales. ¿Por qué? Porque los testigos son chocos, salen estos delincuentes. Por las y yo investigaciones regreso deficientes. nuevamente al punto. En ese documental salen un montón de niños. Les cambió ese tipo de política, el caldo de cultivo, la exclusión, el abandono de las escuelas, el abandono de las unidades de salud en esas zonas. No. Exacto. No. Es que no había interés en resolver el tema de la violencia, porque insisto, muchos sectores se benefician de eso y allí están incluso muchos de la derecha de Arena, incluso Rodrigo Ávila, que también tenía empresas de seguridad. O sea, muchos sectores se han beneficiado y no les ha importado. Yo quiero interceder por la voz internacional. Mira, el presidente dijo, a medida que vayamos arrestando a más pandilleros, más personas van a protestar por esto. Porque siempre habrá una madre de un pandillero, un familiar, un amigo que no le va a gustar que limpiemos ese cáncer. Pero si no lo hacemos ahora, la pregunta es ¿cuándo? Exacto. ¿Qué piensas? Yo voy a alzar la voz mientras no cambien los entornos, porque mientras los entornos sigan siendo caldo de cultivo, de nada sirve que estés capturando canastadas de pandilleros. Yo pienso que la casa hay que limpiarla, y yo iría más allá. Yo soy defensora incluso de que debe de trabajarse y ponerse al debate la pena de muerte, porque ya estas personas no tienen el artículo 1. Reinserción, no tienen readaptación, o sea, ya esto para mí es necesario que se ponga en el debate la pena de muerte. Voy a dar una pausa, 7:17, gracias mil por participar. Vamos a retomar más elementos de juicio y argumentos que ustedes nos están dando precisamente para colocarlos sobre la mesa. Esta mañana en el análisis en la cual estamos tratando con nuestros invitados todos los elementos que están ahí o figuras legales en el contexto de este sistema de excepción que tenemos y las nuevas medidas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa. Vamos a ir un poco concluyendo porque quisiera abordar también otros temas importantes como por ejemplo las nuevas medidas que se han tomado para la fijación del control de precios en el tema de combustible, que me parece... Eso, si te lo puedo decir rápido, yo esperaba que el FMLN pudiera hacer eso en sus gobiernos. El tema del control de precios hasta mucho se han tardado. Ok, felicitas entonces. No, a mí sí me parece igual. De hecho, cuando aumentaron el salario mínimo, eso fue lo de primero que dieron a Exacto. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos, ¿les parece? 7:18 minutos, nos vamos. Nos vamos. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Toda la mañana nos hacemos acompañar de esta felicidad que embarga a toda la familia de Econoparts precisamente por estar cumpliendo 50 años. Líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial. Saludos muy especial para ellos. Y desde que comenzaron, pues ellos han sido parte de nuestra historia, de nuestros caminos y nuestros grandes logros. Así es que desde ya, felicidades a Econopar por sus 50 años. Vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Vámonos hasta el sector de la rotonda del Salvador del Mundo. En perspectiva, como siempre lo he dicho, me encanta ver esta imagen, ¿verdad? Que nos da precisamente bañada. Toda la rotonda está bañada por el poco sol que hemos tenido, ¿verdad? A raíz de todos estos cambios climáticos, ¿verdad? Que hemos tenido de lluvia. Ahí podemos apreciar también de manera tal que podemos darle una interpretación cómo está el tráfico que conecta a 4 importantes arterias de nuestra ciudad capital. La Roosevelt, al fondo, que la pueden ver en la parte superior de su pantalla, que se ve bastante ligero el tráfico, la conexión hacia lo que significa el Boulevard Constitución y, por supuesto, el Paseo General Escalón, que conecta bastante fácil, no digamos también el sector de la avenida Manuel Enrique Araujo. Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, cerramos entonces el ciclo, todavía quedamos con un punto. Yo quería alzar la voz a favor de la voz internacional que se ha censurado, porque ellos no están tampoco favoreciendo a la violencia, está alzando la voz para que no se altere y se violenten los derechos humanos. Entonces yo creo que aquí también debe de aprender, porque es incoherente que el actual gobierno esté diciendo no se metan y quiere que se metan, ¿verdad? A que vengan y se lo lleven, pero ahí tenemos que no quieren extraditar la petición, de donde se está negando la justicia hacia las víctimas que estas personas ocasionaron en Estados Unidos,
Y es incoherencia en cuanto a esto, querer erradicar un problema que al mismo tiempo le estoy cubriendo a alguien. ¿Por qué? No sé. Ok. ¿Verdad? Entonces eso hay que verlo y no solamente señalar porque están en contra de. Ok. Yo creo que señalar errores, porque nadie es perfecto, es de humildad reconocer y escuchar. Hablemos de algo muy positivo, como ustedes lo han calificado, el hecho de que la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo, estableciera un método de fijación de precios en el tema de los hidrocarburos, ¿verdad? Sí, es que fíjate de que resulta importante este tipo de medidas. Yo sé que la mayoría de gente, sobre todo cuando tienen una concepción neoliberal, consideran que el Estado debe de meterse lo menos, ¿verdad? Y el tema de control de precios es algo que, de acuerdo, les asusta. Pero en realidad, bueno, esa es la teoría que la vendieron, ¿verdad? Esas son teorías capitalistas que fueron vendidas así, ¿verdad? El Estado no debe de meterse, ¿verdad? Y es mala. Sí, ¿ah? Y es mala. Bueno, esa es la discusión que podría hacer ustedes. Si es mala o no. Dejar pasar, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que aquí lo que pasa es que tenés repuntes de aumentos de precios por lo que sea. Por algún motivo estalla un volcán en algún lugar y entonces suben los precios. Pero la realidad es de que la gente que tiene ya producto almacenado aquí lo compró a un precio menor, pero aprovecha que hay una alza internacional y le sube al producto que ya tiene ahí. Y eso debe de ser castigado porque ese es un aprovechamiento en detrimento del bolsillo de los y las salvadoreñas. De hecho. Entonces, yo aplaudo ese tipo de medidas. A mí no me parece complicado. Creo que hasta muchos se habían tardado. El terror que le tenían al FMLN que lo iba a hacer, mire, no lo hicieron, ¿verdad? Lamentablemente. Yo esperaba este tema del control de precios con el tema del aumento del salario mínimo, porque vimos lo que pasó, se aumentó el salario mínimo y se vino todo en aumento, ¿verdad? Sí. Porque la sola expectativa de que se iba a aumentar ya te genera el aumento de precios. Y ya hay que subirle un par de centavos a esto. ¿Cómo lo ves con la gasolina? Fácil. La gasolina, cuando la compras en puerto, a un precio. Mientras el barco búnker va caminando, va a otro precio, va a otro precio, va a otro precio, que puede ir en disminución, pero el que te la quiere vender la fórmula que nunca se entendió, ¿verdad? Que la DPC también haga un buen trabajo de monitoreo, porque ayer yo venía de Chalchuapa en la tarde y los precios seguían iguales, ¿verdad? Entonces el llamado quizás a la Defensoría de Protección al Consumidor de ¿cómo se llama? de monitorear, ¿verdad? Ahora, esto en julio del 2021 escribió un artículo sobre el salario mínimo y lo de la canasta básica, la alza de la canasta básica, que en mi apreciación andaba por los $700 y ficha, ¿verdad? Y allí se sugería también que al aumentar el salario mínimo también hubiera un tope de precios, porque ¿qué fue lo que sucedió? Pues ya se preveía, según en ese artículo que escribimos, ya se preveía de que si se aumentaba el salario mínimo también iba a subir la canasta básica, y cabal fue lo que sucedió. De septiembre para acá venimos viendo el aumento de los precios en los lácteos, por ejemplo, ¿verdad? En los huevos, y ahora con las medidas que se implementaron hace 3 semanas, me parece, las medidas económicas también ayudó, y qué bueno que también ahora se implementó esta reforma al día de antier, ¿verdad? Eso fue el día de antier. Sí. Ajá. Habría que ver cuánto tiempo. Entiendo que es por poco tiempo. Sí, fue el día de lunes, son 15 días, creo. Creo que son 15 días. Me imagino que va a ir cambiando dependiendo del comportamiento del petróleo. Yo quiero decir que yo creo que es bueno en el sentido, y yo abono algo, cuando hay voluntad política se puede. Se quitaron 2 impuestos de los 5 que nos cargan. ¿Por qué no analizar y dejar solo uno para el bien del bolsillo del salvadoreño? ¿Verdad? Ahora hay que ver otro aspecto que yo quiero, que usted mencionaba, que los precios no varían, porque el transporte interno tiene un costo. El flete. Y eso también tenemos que hacer la conciencia, porque si no los migueleños o los que están en la zona fronteriza de Chalate van a reclamar porque acá no ha bajado tanto y allá está, porque deben de ser conscientes que transportar el producto hacia esos lugares incrementa el costo, y eso yo creo que se requiere también. Entonces el más barato va a ser aquí en San Salvador. Siempre es el más barato. Entonces todo eso también hay que medirlo, porque si no va a haber un ataque hacia esos empresarios. ¿Verdad? Porque cuando se da una tarifa y el pero tope, alguna disminución tendrá que haber. No, es que se va a dar. Ahora, yo quiero apuntar el siguiente. El gobierno y el Estado debe de tener límites en administración. Un gobierno limitado en todos los aspectos. No podemos, y a mí me preocupa mucho
que sucede un problema, hay problemas que sí son responsabilidad del Estado, pero hay otros problemas que tenemos que evaluar si realmente está bien que el Estado lo siga administrando. Por ejemplo, estamos viendo y alguno dirá, este está a favor de la privatización, pero hay que ver el punto, el problema de la educación es malo. Yo me acuerdo la resistencia que hubo en este país con el famoso Antel, ¿verdad? Porque iba a ser privatizado, porque aquí en el país la palabra privatizado es una mala palabra en términos políticos. Pero hay que verlo hacia dónde el Estado también tiene injerencia y sus límites, y no violentar el libre mercado, porque eso también hay que verlo. Pero hay que estudiar los 10... No, ¿qué es violentar? ¿Qué es violentar el libre mercado? Conceptualmente. Porque yo Lo que pasa es que ahí es donde ahí tienes el debate con él. En esa libertad se dan los abusos. Que he tenido yo y que siempre apuntalo en el tema de las diferentes gestiones al evaluarla. Si usted quiere saber si un gobierno de verdad le cambió el entorno económico de su país, fíjese si los dueños que fueron dueños con el PCN, que fueron dueños con el PDC, que fueron dueños con Arena, con el FMLN, siguen manteniendo sus oligopolios, su poder y sin competencia. Si son los mismos, perdóneme, solo cambiamos de administrador. ¿Quiénes son los mismos? El dueño del azúcar, el dueño de los aires. Es que aquí se favorece el monopolio. Siempre ha sido así. Entonces, cuando el monopolio es el que se favorece, eso es el libre mercado. En realidad las reglas solo son para mantener el oligopolio del dueño. Voy a decir algo, tenemos 10 artículos de la Constitución que tienen que ver con la economía. Es que la libertad es subjetiva también. Tienen que ser analizados y venir y escuchar a economistas, al comerciante informal, porque desde ahí está la raíz. Es bien romántico hablar de libre mercado y ver el aspecto que en El Salvador y en la región de Centroamérica hay un monopolio que no deja crecer a los demás. Por ejemplo, en el tema del Bitcoin, yo utilicé este término que algunos lo rechazan, porque yo decía, esto es favorecer un monopolio de una criptomoneda, porque yo no vi una licitación y una invitación, porque no es la única criptomoneda. Entonces, ¿dónde estuvo el respeto a eso? ¿Y por qué solo a una moneda? Porque aquí nos ha afectado el monopolio. ¿Qué pasaría si alguien quiere proponer otra criptomoneda, la que está en segundo o tercer lugar? No va a tener el mismo derecho porque se estableció un decreto que favorece un monopolio. Ok, vamos a ver. Y aquí yo he conocido muchos salvadoreños en el exterior que quieren invertir. Conocí 3 de diferentes estados que querían traer y vender vehículos, pero ellos no sabían que aquí está monopolizado, que no puede un salvadoreño, aunque tenga el capital, venir a poner una pequeña lote de una marca o una concesión. Nos hemos topado con donaciones de cereales que han venido para ayudar, que el Ministerio de Salud no da la autorización porque hay un monopolio que quién vende ese cereal. Entonces, vamos a ver, privatización, el mercado bajo la Constitución y reforma. Dice un televidente, privatización es una mala palabra porque los que gobernaban antes lo usaban para repartir activos del Estado entre sus financistas, y eso es lo que trajo consigo el actual mercado. Pero es que las privatizaciones de los 90, la historia de los Chicago Boys, vea. Sí, todo el sistema del ajuste estructural. Estos muchachos que se les ocurrió y empezaron en Chile. Pero el tema, el tema del combustible creo que ha sido una buena, como ustedes dicen, en resumen. Nadie estaría en desacuerdo con una medida histórica, ningún gobierno se atrevió a quitar los impuestos, eso se debe de reconocer. Ahora, que tú reconozcas que algo se haga bien, no quiere decir que no se pueda ajustar la política pública, y de eso se trata, de ajustarlo. Interesante. Voy a hacer una pausa más. Cuando regresemos traemos otros temas importantes. Ayer en la Asamblea Legislativa se generó ese nuevo también debate relacionado con el tema del voto en el exterior y sobre todo el tiempo que está por caducar para buscar la modalidad, porque lo que no se tiene es la modalidad. Sistema. ¿Cuál es el que se va a hacer? ¿Verdad? La aprobación ya está. ¿Verdad? Ahí hubo ciertas declaraciones, más que debate legislativo, fueron unas declaraciones que se generaron en el marco de la cuidado en el sistema. De algunos medios que lo sacaron. Y yo creo que es importante porque muchos televidentes acá están preguntándose, Ernesto, ¿y cuál va a ser el mecanismo de incidencia que vamos a tener nosotros, dice acá, como diáspora para poder votar? Ya el tiempo está caducando, y es cierto, el término que dio... Y eso por una parte, pero creo que es importante que los ciudadanos sepan, vivan o no en el país, que la ciudadanía no se limita a votar.
La ciudadanía es más que votar, la supervisión de los que están en turno del poder es importante. Hablamos de eso cuando regresemos. Una pausa, gracias por estar con nosotros. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, nuevamente nos vamos gracias a Econopar, que cumple 50 años de existencia en nuestro mercado. Líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial. El sistema el tráfico, vamos a conocer cómo está a esta hora desde el sector de la Jerusalén Sur. Vamos a ver estas imágenes que nos ponen en perspectiva también cómo está a esta hora la carga vehicular. Recuerde usted que desde que comenzaron Econopar, ellos han sido parte de nuestra vida, de nuestros caminos y por supuesto también de nuestros logros. Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Y ahí están las imágenes, pues un carril que usted puede apreciar, está bastante despejado, libre para poder transitar, no así el que estamos viendo que conecta con la parte de la Jerusalén, que sería la Jerusalén Sur, ¿verdad? Que conecta bien esa parte. Ya no hay hora pico. No, ¿verdad? A cualquier horario te puede dar un tráfico de eso, y creo que en honor al patrocinador es importante que le den mantenimiento a los vehículos, de verdad, que el tema de los repuestos y no repuestos pajaritos es fundamental. Por eso hay que comprar en Econoparts. 50 años. Porque si no se le queda uno el carretón ahí, ¿sí? y en este tipo de calles así, una carreta de 2 vallas se queda y es una trabazón terrible. Compre buenos repuestos ahí en Econopar, 50 años es la mejor garantía, haciéndote llegar muy pero muy lejos. Pausa. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Sin duda alguna, el tema del voto en el exterior es un tema muy importante, bien como lo decías, y creo que es un elemento que no puede pasar el tiempo que ya fijó la Asamblea Legislativa, porque si no estamos contra, digamos, todos aquellos problemas que se pueden presentar. Sí. Esta mañana, por cierto, en su momento decía uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que están precisamente muy a la expectativa de saber cuál va a ser la modalidad desde el punto de vista de que debe de ser la Asamblea quien debe darlo. Magistrados del tribunal advierten que tienen hasta abril para definir modalidad de voto en el exterior. Ahí usted puede apreciar precisamente ese punto clave en esta materia. Ese mensaje me deja bien ambiguo y tengo que, si ha habido un cambio en la ley, porque entiendo que el encargado de gestar y de tener todo esto para cómo hacer las elecciones es el mismo tribunal, pero veo que le está delegando a la Asamblea Legislativa una función que no le corresponde a la Asamblea. Es que los legisladores dan la ley. Entiendo que el tribunal trabaja un plan de elecciones. Exacto. Y allí va, en el plan de elecciones, allí va el sistema que se va a contratar. En las elecciones pasadas vimos un sistema totalmente diferente al anterior. Por ejemplo, esta vez los datos inmediatamente los metía la misma JRB, ¿verdad? Entonces, habría que ver si ese sistema va a ser igual, pero y si solo va a ser electrónicamente, porque allí sí yo tengo mis reservas, ¿verdad? Para mí debe de haber una base física de donde podás hacer el conteo, o en algún momento si hay alguna farsa en el sistema o se te cae, qué sé yo, o sea, puedas tener la base, como aquí que se da lo de puedes meter un recurso de apelación para que se abran las urnas, ¿verdad? Entonces, es importante que se tenga ese documento base allá en el exterior, no solamente en la parte electrónica. Ernesto, yo te voy a disentir un momentito en lo que estás discutiendo. Mira, esta sería la segunda ocasión en que tu community manager me atribuye una declaración que yo no he dado. Corrigámosla, vamos a ver. De manera pública, yo no he dicho que la gente me están atribuyendo una declaración que es de veterana, ella tiene su posición. Yo jamás he dicho una cosa de este Traslándame la captura para que podamos hacer las correcciones, a lo mejor hubo alguna mala apreciación. Porque, y te lo digo en buena onda, y aclaras. Es la segunda vez que me pasa en tu programa. Yo no sé si le caigo mal al community. Nada que ver. Son errores de dedo. Mira, a veces son de percepción. Si gusta me lo pasa, quiero conocer cuál es y luego haces la aclaración pertinente. Pero bueno, regresemos al punto.
Sí. No, yo creo que aquí ha habido un error porque es un texto que es tuyo y con una fotografía de ella. Lo que pasa es que las dos son guapas y entonces ahí creo que está y la B, los dos nombres comienzan con B. El error es que puso la fotografía de ella. Entonces cuando él... Es que Bessie va. Sí, entonces ahí fue el error. No sé si lo voy a comprometer con sus esposos, pero la verdad es que creo que a lo mejor ahí... Ya sabe que en este corazón vive todo el mundo. Ya, regresemos al elemento que teníamos. Yo creo que el tema del voto ahí. desde el exterior es un derecho que se le ha negado a la población que ha sido expulsada. Porque veamos, aquí hay una realidad, la situación en el país, las condiciones de falta de oportunidades, una economía deprimida ha expulsado generaciones de salvadoreños de manera histórica, ¿no? No solo desde la guerra civil. Esta población se ha quedado sosteniendo la economía de burbuja que tenemos, ¿no? Este montón de centros comerciales llenos se mantiene a raíz de las remesas. Yo siempre he creído que no se le puede negar a la población que envía sus remesas, que sostiene la economía de este país, su derecho al voto. Creo que la gran mayoría de naciones brinda esa oportunidad. La verdad es que con lo que yo he tenido cierto bemol en el tema del voto ha sido con el tema de los alcaldes, porque cómo es que tú viviendo en otro municipio vas a decidir quién es el alcalde de tu municipio. No así con el presidente y los diputados, que es más sencillo llevar este tipo de conteo. No apoyo las posiciones en las cuales se le reclama a las personas que viven en el exterior que solo por vivir en el exterior no deben de oponer sobre la política nacional. Eso no te quita el ser salvadoreño, ¿no? Y no te quita tu libertad de expresión. Ojalá que se lleve de la mejor manera y con un procedimiento que permita un conteo que no dé cabida a dudas. Ok, ya está corregido, me dicen. Gracias. Ahí está, ¿verdad? Ah, pues sí, Sí, ahí estaba la confusión, ¿verdad? Sí, la fotografía de Bessie. El asunto es de que la diáspora que en alguna manera mantiene quizás el 60%, es la base económica de este país, porque la mayoría de población necesita, para complementar la canasta básica de esas remesas, tiene derecho a votar. Ahora, lo que se debe de buscar es que ese voto sea legal, y que ese voto no sea susceptible de algún tipo de fraude, ¿verdad? Exacto. Porque el problema es cuando en los medios electrónicos es bien fácil, ustedes no me van a dejar mentir, pero hace 2 elecciones teníamos unos datos a las 8:30 de la mañana, donde por cierto un diputado del PDC no había entrado y maravillosamente en media hora después que arreglan el sistema aparece esto. Entonces había un partido político que aparecía con más de 1000 votos y de pronto aparece con 150 votos, ¿verdad? Entonces, por razón por las cuales algunos municipios pedimos que se abrieran las urnas, ¿verdad? Metimos un recurso de apelación. Entonces, es importante que ese sistema tenga, insisto, la garantía de la base física, ¿verdad? De las papeletas. No sé cómo lo irán a hacer allá, si en las embajadas, en los consulados, en los Estados Unidos, qué sé yo, en los diferentes países que tenemos diáspora. Es un gasto grandísimo, habría que ver también qué tanto nos conviene también el gasto que se va a, porque estar hablando en otros países. Yo creo que depende de la porción de la gente que va a votar. Por el caso de Estados Unidos, que es más diáspora. Es que ustedes están tocando un punto muy importante. Es que sabes que hay algo que mucha gente se queja, y yo lo he escuchado en otros analistas que hablan sobre el tema desde el voto desde el exterior, y es que a muchos se aboga, ¿no?, por el tema del voto, pero en realidad de 2 millones de salvadoreños que tenés en Estados Unidos, solo 1.800. En las elecciones de Funes pasó eso, fueron como 1.800 votos. Eso es el punto que yo quería tocar. Y el gasto fue enorme. Tuve la oportunidad de estar pastoreando en California, en el norte de California, y en el 2003, 2004 hice una serie de visitas en varias iglesias del norte de California, y el salvadoreño, pues eso lo puedo decir con propiedad, tiene mucho temor por el tema de la ilegalidad en poder registrarse y dar más datos a un ente, porque tienen ese estigma de que lo van a hacer una redada, que van a tener esa información, y eso es un elemento por qué es que no votan. Lo otro, que la estructura, y por eso algunos proponen que sea el voto electrónico o digital, porque las distancias, yo creo que lo mejor sería que en los consulados el Tribunal Supremo Electoral tenga personal adiestrado, que no se deje la puerta abierta, ¿verdad?, porque se va a prestar para
para esto. El ejemplo, yo creo que aquí Nuevas Ideas puede darnos un ejemplo claro con su voto, porque ellos fue el primer partido, puedo decir, que tuvo esa modalidad, pero conozco mucha gente. Y tuvo bastantes quejas Sí, de pero, mucha gente exacto. que estaba manipulada. Hubieron candidatos de la diáspora que el día de las elecciones no aparecieron y fueron argentinos. Entonces yo creo que ellos tienen la experiencia para decir si es factible, si tenemos el recurso, si tenemos la empresa adecuada. Entonces yo creo que no hay garantías. Ahora, en este momento, no si hay ya se va a vencer. ¿Garantías en qué sentido? Porque que se mantenga, que no vaya a haber fraude, que no sea manipulable. La verdad que de hecho el ejercicio eleccionario anterior, muchos pregonaban eso y al contrario salió más limpio de lo que podrían haber sido. Pero la participación fue bien mínima. En estas elecciones no. No, me refiero en el sentido del voto del extranjero, claro, de la si hablamos desde el punto de vista, me da la impresión que ahora hay más interés, porque hoy sí ya está, fíjense ¿cómo le llamamos a eso? Como que legalizado, pero lo que no está ahorita es la parte la forma en la que se va a ejecutar el plan. La ejecución. Ahora, yo creo que aquí debemos de aprender de Sudamérica, países como Colombia, y da un ejemplo muy claro, hay otros de Sudamérica, que el mismo día de las elecciones, ya en la noche, uno puede consultar y ver el PDF escaneado su voto. Sí. Bueno, mira, aquí hubo gente, y lo voy a decir a manera de análisis, aquí hubo gente muy crítica de Venezuela, pero sí reconocía que el mejor sistema de votación electrónico era el de Venezuela, y después cuestionaban que por qué ganaban. Tengo una cosa ahí medio rara. Voy a hacer una pausa y regreso con más para ir un poco a la conclusión. Amor y odio al comandante Hugo Chávez Frías. Así es, vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para poder, desde luego, analizar el otro elemento que compone estas aprobaciones últimas para el voto en el exterior, que tiene que ver con la participación de candidaturas de salvadoreños residentes en el exterior. Es decir, no solo va el voto en el exterior. Sí, hay dos esfuerzos de la diáspora, son separados, ¿verdad? Que ya uno ya logró que el Tribunal Supremo Electoral avale su partido, que es el partido PAIS, que es un partido independiente, y el otro es Juntos, que está, no sé si ya entregaron los libros, estaban en la recolección de firmas. Son dos esfuerzos de la diáspora, porque ellos quieren no solamente el derecho al voto, sino también tener el derecho de participar activamente como candidatos. Incluso en el caso de Juntos, en las elecciones pasadas, intentaron promover algunas personas para que participaran por la vía de las candidaturas independientes. Pero fueron bloqueadas. Pero fueron bloqueadas. Tania Pastor, pero por Juntos ejemplo. también las apoyó, ¿verdad? Sí, le dije Tania Pastor, ya no le iba a decir el otro nombre, el otro apellido, no, Tania Pastor. Todos los viernes has estado haciendo eso, te hemos estado chequeando. Saludos a Tania, sé que nos está viendo ahí. Saludos. Por cierto, hemos estado yo. Sí, no, Tania Pastor, no Tania Escobar, ¿verdad? Tenés que hacer ejercicio, Juan. Sí, no, decía de que el tema de las candidaturas fueron obstruidas, todas, no desde el punto de vista obstruida per se, sino que la reglamentación, los requisitos. Las reglas fueron para que nadie pasara. Exacto, es que así las han hecho. Así las han fueron hecho. rigurosos en la firma. ¿Será que Bonilla va a ser el único, el histórico? Es el único, ¿va? Sí, es el único. Porque Bonilla logró hacer una coordinación con todos los candidatos y casi que se fueron como bloque. Correcto, Sí, entonces no era tan independiente. Y le sumaron los votos a la hora del residuo. También que se decía que eso era inconstitucional, al final no era tan independiente también. Pero el problema de las candidaturas independientes es que el esfuerzo es doble. Si una candidatura normal cuesta en campaña, digamos, unos $200,000, en el caso de Santa Ana, una candidatura independiente es el doble. ¿Y quién va a querer participar con esa cantidad de inversión? Aparte del proceso de que tenés que recolectar un montón de firmas y luego volver, son dos campañas. Sí. Yo quizá... Y ahí es donde te venís a endeudar con los financistas y que comprometes tu fe, tu alma y tu espíritu. Así es, hasta el infierno, Bueno, quiero aprovechar, hacer un lapso, enviar un saludo al nuevo presidente de ANEP, Agustín Martínez. Ayer hubo asamblea de elección
Austin Martínez es un empresario agrícola, pues ha estado en la vicepresidencia. Él asume y en los próximos días vamos a conversar con él también ya sobre esa nueva visión que lleva desde el punto de vista de cómo está proyectándose ahora el sector empresarial tras la nominación de él como presidente. Yo ya para finalizar, Ernesto, porque yo sé que el tiempo es el peor enemigo, sobre todo en televisión, solo hacer un llamado a los diputados y a las diputadas de la Asamblea Legislativa por el video que corría en redes sociales el día de ayer sobre las declaraciones del diputado Carballo, en el sentido de hablar de que probablemente la Asamblea Legislativa tenga en vidas o en visiones aprobar una ley que obligue a la esterilización a las mujeres en condición de calle. Espero que los diputados y las diputadas comprendan que ese es un crimen de lesa humanidad. Fujimori fue detenido por cometer semejante aberración, entre otros dictadores de Sudamérica, Ríos Montt, entre otro montón de violadores de derechos humanos. Que no se les pase por la mente hacer eso. Como feminista les digo, las mujeres tienen derecho a decidir y el Estado no te puede obligar a parir y a no parir. Veamos acá también, hablando de la Asamblea Legislativa, ya para finalizar, ayer se aprobó la ley de trasplante, ¿verdad? Por la cual se puede recibir órganos de donantes vivos. Yo creo que esa es una buena medida. Bueno, que se haga una buena ley, porque veamos que sea aplicable. Exacto. Sí, porque las medidas que lleva el modelo, digamos, o la experiencia que se tiene de otros países es que si funciona una persona que quiera donar sus órganos que están bien a una persona que lo necesita, yo creo que eso es correcto. Yo soy firmante, mi documento único de identidad, que a muerte accidental pueden hacer disposición de los órganos que sean disponibles, ¿no? Pero eso nunca ha funcionado. Creo que la gran mayoría hemos recibido esa pregunta a la hora de la solicitud del documento único de identidad. A ver si tiene viabilidad esto, porque ya es algo de avanzada en un montón de países. Un solo ser humano puede salvar hasta 50 personas. La actual ley la permite, pero de donantes vivos. Es correcto. De donantes vivos, que creo que lo que tú dices. Y eso permitiría agilizar también la cola que se sufre de los que están esperando un riñón, por ejemplo. Y a ver si finalmente, que es como las enfermedades más comunes que hay aquí en insuficiencia renal. A ver si finalmente el Ministerio de Salud pues ya habilita los trasplantes, porque aquí se hacen trasplantes renales, no así de corazón abierto, no así de hígado, que debería de hacerse ya. Agilizar, la agilización creo yo que sería, para que la gente no sea obligada a captar plata y tener ese montón de gente que anda pidiendo dinero en las redes para poder ir a otro país para poder tener acceso a un donante. La nueva legislación establece 3 grandes categorías de donantes fallecidos: quienes sufren muerte cerebral, muerte circulatoria y muerte violenta. Así es. Para los 2 primeros casos, un especialista médico debe realizar la comprobación de que ya no existan signos vitales, ausencia de respuesta cerebral o reflejos, entre otras formas de comprobación. Yo creo que es interesante, sobre todo por las necesidades, como dices tú, que hay a veces. Sí, porque de pronto yo conocí un caso de una muchacha que tenía 16 años y por la edad había como más posibilidades, ¿verdad? Porque también se busca la edad, ¿verdad? Pero ella se pasó casi 2 años esperando el riñón. ¿Y qué tal si en esos 2 años muere? Entra en una crisis. Entonces me parece muy bien, porque esto permitiría agilizar los trámites y quizás también abrir la puerta a que se hagan otro tipo de trasplantes. El día martes cerramos cero homicidios según la estadística de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Pecado sería que hubiera regresando al tema. El retiro de garantías constitucionales. Digo porque esto es bueno desde el punto de vista de cómo venían las cosas, ¿verdad? O sea, tener 0 homicidios como día. Yo creo de que es de tener mente positiva. Conclusiones, yo creo que es de tener mente positiva, apoyar las cosas que se estén dando en función del país. A mí me encantó el Convesi, que si bien es cierto, en algunas cosas tal vez diferimos, pero también hay cosas que tenemos pero también hay cosas que tenemos puntos en común. Por ejemplo, en lo que acabas de mencionar de lo de la esterilización del diputado Carballo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, de eso se trata, pues, de que planteemos nuestras ideas y las pongamos en consenso. Para eso es este programa, ¿verdad, Néstor? Claro. No necesariamente tenemos que ser enemigos y empezar a darnos duro, o sea, siempre. O sea, hay ideas que podemos llegar a puntos intermedios. Entonces, me gustó mucho el programa, porque creo de que también hay puntos en común, por muy diferentes que sean nuestras posturas. Miren, la verdad que una de las cosas, y haciendo un poco alarde de las palabras que tú dijiste al principio, este programa siempre busca de ofertar
los diferentes ángulos que tienen los temas. No buscamos atacar a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? Buscamos de alguna manera ser respetuosos, siempre les he pedido eso, a nadie se le coarta, pero por favor no personalicen, ataquen ideas, planteamientos, políticas, y procuren para no desmerecer un poco la argumentación o el análisis que están haciendo. Y esas son parte de las reglas que nosotros y este servidor tiene a lo largo de mi trayectoria y carrera de 33 años al frente de Star de Televisión, y pues de la cual me siento también complacido de que la empresa misma lo que busca es siempre mantenernos bajo ese canon, ¿verdad? Del respeto, del aporte a la consecución y a la solución de problemas que surgen de opiniones como las que ustedes dan. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado. Me siento muy complacido de la presencia de los tres acá en el programa. Gracias. Sé que nos acompañan acá y también en radio, que se pone muy bueno, ¿verdad? Así es que ahí está Grupo Radial Megavisión también ofertándole al público también esa parte. Así que muchísimas gracias, Bessie, por habernos acompañado. Para concluir, es importante recordar que en un Estado democrático de derecho, los derechos humanos no estorban. La ley que te va a restringir derechos constitucionales, tus derechos humanos, debe de ser clara, no debe de estar al arbitrio de un cuerpo uniformado que depende de cómo amaneció ese día o si durmió bien, te lo restringe o no. Y los organismos internacionales siempre han estado de la mano con El Salvador. Hay que tener cuidado en la manera como nos dirigimos a ellos. Sí. Gracias nuevamente, Adán. Y nos vemos pronto, ¿verdad? Bendiciones a cada uno. Siempre. Amén. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Complacido y agradecido del acompañamiento también de ustedes. El éxito del programa se mide desde el punto de vista de la bendición que viene desde lo alto, de la participación de nuestros panelistas, de la política comunicacional editorial que se maneja en el medio, como ya lo recalqué, y por supuesto también del acompañamiento de nuestros socios estratégicos, nuestros anunciantes, y por supuesto de la participación de ustedes muy activa que ha estado a través de las redes sociales. Así es que de corazón, muchísimas gracias a usted por estar siempre pendientes de nuestra señal. Gracias, pásenla bien. Los espero en radio, hoy en el debate político semanal. No se lo pierda, 7 de la noche en Radio Fuego. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.